Hola, ¿cómo están? ¿Me oyen? Bueno, primero agradecerles esta invitación que me han hecho para tratar el tema tan interesante, ¿no? Lo que es transformación digital y todo lo que tiene que ver relacionado con el sistema de justicia, pero en general, o sea, no solamente estamos hablando la realidad venezolana y las noticias nuevas que han salido sobre que si el despacho virtual, la formalización de la posibilidad de formalización del recurso de casación, pero que puede ser entendido como la extensión a cualquier presentación de cualquier escrito en un proceso. Pero entonces, para dar inicio a esta actividad que, bueno, seguirá con las opiniones de ustedes, eh, me permito hacer unas breves láminas que preparé para esto. Y bueno, en base a ellas, luego se habrá la discusión, ¿no? Se abrirá la discusión. Permiso para compartir la lámina que preparé, que sirve más como un ayudamemoria que otra cosa, ¿no? Voy a compartir. Vamos a ver si puede verse. Ok. Díganme si se ve. ¿La tienen allí? Ok. Sí. Perfecto. Ok. Arranquemos entonces. Puse este título, digamos, como sugestionando la conversación que vamos a tener luego de terminada mi intervención sobre, bueno, hemos hablado y hemos escuchado muchísimo, no solamente en el contexto, o digamos que en el contexto de la Administración de Justicia está como al margen, pero ese concepto de transformación digital la estamos escuchando mucho, ¿no? Alrededor. Entonces yo creo que podríamos abordar esto de una aproximación, y quiero que quede clara la advertencia de que esto es una aproximación muy general, ¿no? No tampoco vamos a pensar que aquí vamos a agotar el tema. ¿Qué es eso del expediente judicial? Resulta que imposible hablar de consignación de un escrito, una demanda o la formalización de un recurso si no entendemos primero lo que es el código, el expediente digital. En alguna actividad previa, hace unos cuantos días, una semana, lo sumo, sería interesante que vieran ese trabajo. Está en la página del SETCA, en la cual nos aproximamos a la idea del documento y el expediente judicial, el profesor Robinson Rivas y yo. Eso está en el canal de SETCA, como les había dicho. Y ahí refería que previamente con profesor amigo hablábamos, bueno, pero es que estamos hablando del expediente digital o el digitalizado, porque ¿qué diferencia pudiera haber? Entonces, vamos a hablar un poquito de eso para que veamos cómo nos cambian ciertos parágrafos, ciertos paradigmas, ¿no? O surgen unos paradigmas interesantes. ¿Han escuchado la digitalización? Esa palabra yo creo que es la más comúnmente usada, pero ¿has escuchado lo que es la digitización? Entonces, es importante que repasemos o hagamos una reflexión sobre algunos procedimientos. ¿Qué es la digitación? Digitización. A veces es complejo el nombre, ¿no? Porque automáticamente la mente nos va a la digitalización. La digitización, que viene del digitization, es el transformar algo que existe en el mundo físico real o en el mundo analógico y lo pasamos al mundo digital. Ejemplo, una fotografía vieja. Imaginémonos a la fotografía de los abuelos. Entonces, la escaneamos, la digitalizamos y la pasamos a formato digital. O una película que está en VHS o Betamax, recuerden el Betamax, la digitalizamos y pasa a ser un formato. En el mundo ya jurídico, pongamos como ejemplo el de un acta de nacimiento, documento público. Esa acta de nacimiento sabemos que originariamente lo que hacía era que se transcribía directamente en el libro. Luego, si uno quería un ejemplar adicional, se transcribía
en un folio que te lo entregaban y por supuesto para dar fe de que esa transcripción manuscrita en un principio se correspondía a la del libro, un funcionario daba fe de ello, de que esto es transcripción exacta de lo que está en el original. Luego vinieron las máquinas de escribir, entonces ya venía la transcripción, pero ya mecanografiada. Luego incluso con la fotografía, con la fotocopia, tú lo que hacías era sacabas una copia, sea de lo que estaba ya manuscrito o lo que estaba escrito, y bueno, lo teníamos entonces también con unos sellos y se daba fe de que eso es lo que estaba en el libro. Pero ¿qué es lo que está pasando ahorita? Que es el ejemplo de, perdón, que es el ejemplo de digitalización, que ya vamos a hablar de él. Hay documentos que ya nacen en un formato, en un ambiente digital. Entonces, quedémonos un momentico con lo de que digitización, perdón, nuevamente, es la existencia o el pase de esa información o todo lo que está en el mundo, incluso puede ser un mensaje de voz. Antes estaba grabado en un cassette y lo pasamos a formato digital. Entonces pasamos al siguiente punto, que es la digitalización. Bueno, ya no pasamos a ese formato analógico que va luego a ser transcrito o pasado al mundo digital, sino que ya esa información nace directamente en ese contexto digital. Ejemplo, esta conversación que estoy haciendo yo con ustedes se está grabando directamente en formato digital. Y vemos cómo la digitalización tiene múltiples formatos. Los hay de voz, los hay de data, los hay de texto, cualquiera que ustedes quieran, existe. Entonces vemos que eso es importante tenerlo en cuenta porque no es lo mismo nacer en el mundo digital que haber nacido un documento, un acto en el mundo tradicional físico, analógico, y después lo pasamos. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la transformación digital? Bueno, que la transformación digital es, más allá de la digitización y la digitalización, es todos los procesos, o son todos los procesos que conocemos, industriales, de producción, de negocio, llevarlos a un entorno digital. Por supuesto, nos viene a la mente algo que esté directamente relacionado con la tecnología, la adopción de software, la adopción de máquinas, de computadoras, etcétera. Pero más allá de eso, lo importante es la adecuación de la estructura completa y principalmente el ser humano que la usa, que la maneja, que se aprovecha de ella. Entonces es un tema más mental que tecnológico. O sea, la transformación digital hay que hacer más énfasis en lo que es la transformación que lo digital, que es simplemente un medio para ser más productivos, más eficientes. Me gusta, antes no vamos a entrar en mayor detalle, pero tomen nota de estos señores que vamos a mencionar aquí. Uno es el señor Bush, Vannevar Bush, que él en la década de los 40 se imaginaba un documento que, digamos, tenía, así como ese escritorio que está allí, toda la información por detrás, por debajo, y se armaba con los extractos de la información que tú quisieras. Es decir, un acta, un libro, tenía, digamos, extractos de esto, como una especie de copiar y pegar y se hace ese documento. No vamos a ahondar mucho de él, simplemente quería que tuviéramos referencia, igual que este señor, que es el profesor Ted Nelson. Digamos que él fue el que originariamente tuvo esa idea del hipertexto. ¿Saben cuando uno está leyendo que tienes el link directo y te lleva a una dirección determinada, a un archivo determinado? Entonces, un documento puede tener varios links, pero ese link y ese contenido que trae del otro lado forma parte también de ese documento. Es decir, que sería un documento inteligente, por llamarlo así, porque no solamente lo que está allí, sino que va incorporado ese enlace y a su vez de otros. Eso nos lleva a otras ideas bien interesantes, porque no solamente tienes el hiperlink, sino que eso te abre el hiperreading o la lectura, hyperreading, lectura, la escritura y también formato, porque entonces ya los documentos van a tener distintos formatos. Ejemplo, esto que estamos haciendo puede perfectamente integrarse el archivo que resulte que te lleve a este video a un escrito. Entonces, yo voy a decir, bueno, aquí está la declaración de tal cosa. ¡Pum! Le das al clic y baja la grabación, sea de video, sea de audio, sea otro texto, sea una información, sea una fotografía. Entonces vemos que
documento no se agota simplemente con lo que está plasmado allí cerrado, sino todos los demás accesos que puedas tener. Vemos que la idea de documento va cambiando un poco más. Vamos entonces un poco a las reflexiones de lo que está pasando. Entonces vemos cómo muchas de estas ideas que estamos escuchando, que si de despacho virtual y de formalización, está naciendo un documento, un acto específico, vamos a hacer referencia, como lo es la formalización del recurso de casación. Y bueno, después tienes que llevarlo otra vez impreso. Es decir, estamos dentro de todo poniendo los caballos delante de la carreta, o la carreta delante del caballo, perdón. Entonces vemos que eso es lo que yo he llamado de alguna manera el gatopardismo digital. Entonces tenemos toda la parte digital, un documento que nace digital, ya habíamos estudiado lo que era la digitalización, para que luego se imprima y se presente. O sea, la digitalización, es que es complejo, ¿no? Digitization es en inglés, pues entonces, bueno, ya me entendieron. Lo importante es que si ya nace en formato digital y estamos en la era de la transformación digital, sería totalmente algo ilógico que entonces lo volvamos a imprimir. Entonces es cambiar todo para que nadie cambie. Por eso que yo lo llamo el gatopardismo digital. Entonces básicamente tenemos todas las tecnologías, pero en una época primitiva. Entonces, ¿qué estamos cambiando si no cambiamos la forma de ver cómo la sociedad va a hacer uso de estas tecnologías? Y el expediente digital no significa simplemente que tú agarres, escanees y después lo vuelvas a armar y terminas armando el mismo legajo o el expediente tradicional. Y que lo digital simplemente sea un medio para volver a llegar a eso que siempre hemos conocido. Yo quiero, esta parte la vamos a llevar de que cómo va a funcionar o cómo podemos analizar este fenómeno tan importante de la transformación digital en los procesos judiciales. Ese signito de interrogación allí, de exclamación, perdón, lo que hace es advertirnos de que lo que vayamos a decir aquí y las profundidades, muchas cosas son cavilaciones, ¿ok? Es la invitación a pensar más allá, que es más allá incluso de simplemente, bueno, el código de nosotros dice esto en el artículo tal. Vamos a pensar un poquito más allá del código. Vamos a atrevernos a vernos un poco más en el futuro de cómo deberían ser las cosas. Y bueno, documento digital, de eso hemos hablado algo en otros artículos. Y hago mención, y por eso se hace referencia al Código de Procedimiento Civil venezolano, actualmente vigente, por supuesto con las adecuaciones que pueden dar la jurisprudencia, y cómo va de alguna manera a verse influido por todo esto. Ojo, y quiero también nuevamente advertir, hago mención a la estructura, incluso esos temas que están allí vienen del código a modo de ayuda a memoria, ¿no? Porque yo creo que varias cosas tenemos que cambiarlas. Por ejemplo, cuando hablamos de los órganos judiciales, el tribunal, vamos a concebir a los tribunales como hoy en día todavía los concebimos, como un lugar, o el tribunal como un proceso, o un tribunal virtual, de que no debe tener tampoco sede física, porque si vamos a remitir o poder remitir, o la transformación digital nos permitiría remitir esos escritos vía telemática o haciendo uso de las tecnologías, ¿por qué necesitamos una sede física? Simplemente se remiten. Eso, por supuesto, nos va a cambiar otros elementos. La competencia por el territorio, porque vamos a tener tribunales en sedes físicas, si ya como son virtuales y están en las redes, podemos remitirlo en cualquier lado. Eso nos hace cambiar la idea de tribunal por territorio, pero también por la cuantía y también por la materia, porque entonces los tribunales pueden ser multimateria, porque van a recibir, y el tribunal lo que va a hacer es prácticamente, porque una cosa, digamos, es la parte administrativa, por llamarlo así, y otra es la de la decisión, vamos a poderlo descargar en las nuevas tecnologías. El funcionario. ¿Recuerdan cuando antes uno tenía los tribunales? Estamos hablando de Venezuela, recordemos que este video puede ser visto de cualquier parte del mundo y las
digamos, las reflexiones aquí serían extensibles a cualquier realidad, por supuesto, adecuándola a las situaciones particulares de cada sociedad. Uno iba para el tribunal y el secretario te recibía el escrito. Secretario, funcionario esencial que conforma al tribunal conjuntamente con el alguacil y con el juez. Hoy en día, los circuitos judiciales en Venezuela y en Caracas, que digamos que es donde yo habito, uno llega a una taquilla y presentas los escritos. Es decir, se descargó esa tarea que era principalmente administrativa del secretario como funcionario judicial a un funcionario que va a tener ya unas labores ya administrativas. Los secretarios seguirán teniendo la misma función, deberán ser incluso abogados. Vamos a repensar eso, porque no necesariamente tienen que ser abogados, sino a lo mejor gestores de administración y gestión de procesos. Entonces hay que repensar incluso los funcionarios. Las partes. Bueno, ¿cómo sabemos que eres tú, que no eres, o el abogado? Mucho de eso se puede abordar desde la idea de la identidad digital. Hay profesores que han atendido la parte de la identidad digital. Recordemos que estamos hablando o estamos dirigiendo la atención al proceso judicial. ¿Para qué? Bueno, para que luego lo veamos en detalle con las preguntas que ustedes bien tengan a formular luego. Y los terceros, ¿cómo quedan los terceros? Pueden entrar directamente al archivo, si el archivo es público, pero entonces público y cualquiera puede accionar. Habría que repensarlo. Los actos procesales. Vemos cómo entonces el expediente, la idea de expediente nos va a cambiar, porque no necesariamente ha de ser o debe ser en físico como lo vemos, puede ser digital. Por supuesto habrá muchas personas, y a eso invito a que pensemos más allá, bueno, que si nos hackean y vemos muchas películas de los hackers, hay tecnología lo suficientemente avanzada que te brinde mayor seguridad y certeza que el expediente físico. Y que vamos a hablar del lugar, ya hablamos de la competencia por el territorio, pero ¿cómo quedan los tiempos procesales? Vamos a tener horas de despacho para poder enviar un correo. Puede ser un sábado, un domingo. Entonces, ¿cómo vamos a ver los lapsos procesales en un ambiente en el cual 24 horas al día puede haber remisión de información? No necesariamente vamos a tener los horarios de tal hora a tal hora como tradicionalmente lo vemos. Por supuesto, hay otro tipo de actos que sí, las audiencias, las declaraciones, etcétera. Pero hay mucha actividad que puede reducirse. Y en definitiva, ¿se recuerdan cuando hablábamos de transformación digital? La transformación digital es adecuar algo y más que todo mental, a una forma de que sea más eficiente, más eficaz, más breve, como en efecto sabemos que hace falta en la administración de justicia. Bueno, en las comisiones, un tribunal comisionará a otro para alguna actuación. No necesariamente, porque si ese tribunal por vía telemática puede estar presente e incluso a litigantes o partes o terceros o cualquiera de los participantes que quieran entrar y verificar el expediente, pueden hacerlo fuera del territorio nacional. Entonces la idea de la comisión también cambia totalmente. Puse esa lámina porque los invito a ver una conversación que tuve con Federico Ast sobre la idea de resolución de conflictos. Puede también, por supuesto, entenderse como administración de justicia, pero en este caso es más similar, se acerca más a la idea de arbitraje de manera descentralizada, utilizando la famosa, hoy tantas veces nombrada tecnología de cadena de bloques, blockchain. Y es interesante porque quienes tomarían decisión, en este caso, no son profesionales del derecho, no son jueces profesionales, sino la población en sí. Sería más similar, le estoy diciendo, a una especie de arbitraje por equidad. Y se toman las decisiones en base a la teoría de los juegos. Les invito a verlo porque es bastante interesante. ¿Qué queda? Por supuesto, la sentencia. Nos viene a la mente muchos de nosotros el papelito, que es la sentencia, ¿no? Pero la sentencia como acto jurisdiccional de la decisión. Entonces, muchas de las cosas de lo que vamos a entender como sentencia cambiaría. Y principalmente por la parte de la valoración de la prueba.
el procedimiento. Recuerden que estoy usando estas listas es como ayuda a memoria para las reflexiones que luego utilizaremos, ¿no? La introducción de la causa. No sé si a ustedes les ha llegado algún correo, algún mensaje sobre, bueno, cómo va a ser esta nueva normalidad del el despacho virtual, en la cual entonces, bueno, y que si uno manda un correo, entonces después lo admiten, después te dicen cuándo vas a presentar los originales. Hay que repensar muchas de esas cosas, porque si lo enviamos vía digital, haciendo uso de la identidad digital que te da la firma electrónica, ¿para qué vas a tener que consignar un original si ya ese es un original en el mundo digital? Entonces vas a tener que imprimirlo. Vamos a desdigitalizarlo. Entonces vamos a tomar eso como un llamado de atención. Igual como, bueno, la admisión puede ser también vía digital, una cosa es la recepción y otra cosa es la admisión. Y la parte ya cuando llegamos a las citaciones y las notificaciones, tema muy álgido en varias conversaciones en las cuales yo he participado. Bueno, ¿cómo sé yo si citan o no citan en realidad? Es más, recuerdan lo que son la citación por carteles o los edictos, el tema de los edictos. Perfectamente pudo la Gaceta, digamos, judicial que está, digamos, llevada por el Tribunal Supremo de Justicia, ser digital y los tribunales perfectamente pudieran remitir cualquier notificación a esa Gaceta judicial digital y cualquier interesado pueda poner su número de cédula o su nombre y ver si está notificado o no. O simplemente suscribirse a ella y cualquier, digamos, actuación que aparezca allí reflejada, que a su vez refiera a su nombre o a su correo electrónico o a su número de identificación a través del número de cédula, le llega un correo y está notificado. Entonces yo creo que eso habría que analizarlo también, porque perfectamente pudiera hacerse. Yo he escuchado también, bueno, entonces que la gente cuando vaya a suscribir un contrato notariado obligatoriamente tenga que poner su correo electrónico. No, por supuesto, como les dije, esto es un abreboca para lo que luego vamos a seguir hablando. El tema de la instrucción de la causa nos va a cambiar muchísimo. Y recordemos que transformación digital no solamente es la adopción de la tecnología como tal, es en sí, hay que poner hincapié en la transformación del proceso, la transformación de cómo vemos en la administración de justicia como tal. Y por supuesto el íter probatorio es esencial. Bueno, ¿cómo vamos a entender el documento digital? Bueno, tenemos la famosa ley de mensaje de datos y firmas electrónicas que dice que es exactamente igual y se entenderá como el documento escrito, pero es que ofrece mayores garantías que el escrito. Por supuesto, muchos de nosotros, cuando tenemos en la mente esa parte analógica, no lo vamos a entender. Hay que entrar un poquito. Un gran amigo me decía, bueno, pero tú has visto como una fotografía, le podemos poner la cara de otro y tú vas a creer. Mira, recuerda que lo que estás viendo es la representación de algo que está allí, pero el documento original no ha sido cambiado. Si tú entiendes lo que es el hash, si tú entiendes la fecha de cómo fue generado, incluso si puede haber sido, que no hace falta mayor conocimiento, ojo, no es que no todos seamos expertos o que cualquiera pueda hacerlo, pero es que vamos acostumbrándonos. ¿Acaso ustedes tienen alguna duda de que yo soy el que está hablando y quienes me conocen a mí sobre este tema? Y esto está todo en la nube, no está escrito, ¿ok? Sobre los instrumentos hago allí un llamamiento porque vamos a hacer unas reflexiones posteriores en una lámina específica y la valoración de la prueba. Nuevamente, no quiero que ahondemos aquí, pero siempre nos han metido que, bueno, la carga de la prueba, luego se inventaron algo sobre la inversión de la carga de la prueba o la carga dinámica de la prueba. ¿Por qué no repensamos cómo valorar la prueba? Porque es que la prueba la hemos visto y hay profesores, más adelante, si quieren, cuando publiquemos esto, podemos hacer los links de varias clases de los profesores españoles muy buenos en cuanto a que ya la prueba no podemos verla de la manera de convencer al juez, o en los casos de jurado, bueno, convencer a los jurados, sino la valoración racional de la prueba. La prueba debe ser razonada y debe ser valorada racionalmente. Los invito a que estudiemos sobre valoración racional de la prueba, más allá que si
acercamientos vetustos, que si la prueba libre, la prueba legal, que si las presunciones, que si los indicios. No, no. Vamos a cambiar de fondo cómo nos aproximamos a la parte de la prueba. Volvemos, son advertencias, estos son llamadas de atención para movernos un poco fuera de lo que siempre nos hemos movido, fuera del contexto. Y por supuesto llega la decisión de la causa y la cosa juzgada. Bueno, resulta que como es juzgada y no cabe como cosa juzgada material, cosa juzgada formal, no puede ser revisada la sentencia. Ustedes se imaginan, no hace mucho tiempo, en los años 40, 50, 60, 70, una decisión a favor o en contra sobre inquisición de paternidad. Y bueno, la prueba en ese momento, el nivel de certeza científica de la prueba. Entonces, hoy en día, vamos a suponer que tú puedes hacer una prueba que te va a dar un margen superior. Y así ocurre con muchos hechos, que resulta que con el avance de la tecnología llegas a tener mayor certeza, incluso que puedes desvirtuar, y no que no tenías conocimiento, porque recordemos que hay formas de un recurso de revisión, de invalidación, puede a lo mejor arrojar nuevas cosas. No estoy queriendo decir de que no haya cosas jugadas, ojo, esto es para repensarlo, pero eso nos lleva a un pensamiento mayor, que ya los vamos a decir. Vamos a pasar primero a lo de los documentos. Esa idea, esa pared que tenemos entre la idea de documento público y la idea de documento privado, resulta que eso nos viene porque, bueno, supuestamente el Estado, pero antes también era la Iglesia, daba fe pública. No, el funcionario que da pública, pero en definitiva es el Estado. Resulta que hay nuevas formas de dar fe pública. Hay nuevas formas de decir de que sí, ese documento es ese, y es ese el contenido, y se suscribió en tal fecha, y fueron tales personas. Y no tiene por qué el Estado participar. Yo sé, y hay personas que me escucharán, algunos en particular dirán, bueno, pero sacamos al Estado de la ecuación. No, es que le recuerda que el Estado no es el que le da la fe pública como tal. Él reconoce esa realidad. Entonces vamos a tratar de pensar de que existen otras formas de quitarle ese monopolio al otorgamiento de la fe pública, a la certificación. Hay otras autoridades, y autoridades que te las da el sistema. Autoridades no entendidas como la entendemos ahorita, de que sea un organismo. La autoridad del consenso que te da, por ejemplo, la cadena de bloques blockchain. Eso es una autoridad y son máquinas, ¿ok? Yo sé que estamos entrando en aguas que ameritarían mayor desarrollo particular, pero el hecho es quitarnos ese cassette tan arraigado, y sí, cassette analógico, y ahí lo tenemos clavado. Vamos a pensar un poquito más allá. Es la sociedad civil, y a través de qué? La matemática. La matemática, los sistemas, el código te va a dar unas fortalezas como nunca antes habían existido. Ah, bueno, ok, las películas, los hackers. Es que el hackeo tampoco es aplicable en esto, porque el expediente cuando se va armando con esos expedientes. ¿O es que acaso no tenemos el equivalente al hackeo del expediente tradicional, que se pierde, se extravía, voluntaria o involuntariamente, se han extraviado expedientes? O el deterioro, o una catástrofe, una inundación. Entonces vemos que la garantía que te da el expediente digital es mayor al físico siempre. ¿Cuántas veces nos hemos escuchado? Bueno, la verdad material y la verdad procesal, y lo que no existe en el expediente no existe en el mundo. ¿Y qué pasa si es lo contrario? Que si está en el mundo, tiene que estar en el expediente. Entonces, por supuesto, eso nos afecta nuevamente instituciones procesales muy arraigadas. Tenemos algunos links de otras charlas que hemos dado, no se va a agotar aquí, sabemos que esto es, y la intención era mía, sí, usarlos un poco. Resulta que así como antes tenían algo que, bueno, non plus ultra, no había más allá, y el hecho de abordar de que sí hay un más allá, digamos, se acogió incluso como fortaleza en aquel momento. ¿Por qué no acogemos de que si está en el mundo, tiene que estar en el expediente? El expediente digital, el expediente electrónico, por supuesto, y nuevamente, yo voy a reiterarlo, esto hay que analizarlo y pensarlo un poco más allá.
Bueno, entonces, ¿qué culpa tengo yo que la otra persona no consigne? Ya va, tampoco es así. El expediente tiene que recoger mayor información. ¿Por qué? Porque la realidad está allí y no podemos convertir las pruebas en una ordalía. Y los hechos demostrables existen. Y el expediente digital y el expediente con hipervínculos y un hiperexpediente multiformato puede ayudarnos. Pero eso sí, tenemos que empezar a transformarnos digitalmente. Porque en definitiva, ¿qué es un expediente? Es una base de datos. Entonces no solamente tenemos que empezar a estudiar desde el punto de vista de nosotros abogados, sino los licenciados en ciencia de datos. La ciencia de datos, el data science, existe. Y no puede ser que los abogados o el derecho en general nos mantengamos al margen de todo lo que está pasando en el mundo. Porque en definitiva, y ahí lo voy a decir varias veces, mientras mayor información se tenga, mejores decisiones se toman. Un expediente sin pruebas, un expediente sin convencer de lo que está allá adentro, sin que pueda verificarse, por supuesto va a dejar muchas dudas. Y eso va a afectar a la cosa juzgada y por supuesto a la justicia como tal. Porque en definitiva, con mayor información se toman mejores decisiones y mejores decisiones y mayor información a su vez contenida en las decisiones judiciales crean mejores sociedades, dan mayor seguridad jurídica y por supuesto mejor estilo de vida. Quiero ya acercándonos a la finalización de estas palabras que abrirán el debate, citar a George Orwell cuando decía, mira, cambiar una ortodoxia por otra no necesariamente significa un avance. Significa que todo esto de, bueno, despacho virtual, todo esto de formalización por correo electrónico enviado a la dirección de la Secretaría de la Sala de Casación Civil, no necesariamente es un avance, si no lo vemos desde el punto de vista de que nos invite a esto que los estoy invitando yo, a pensar la idea del proceso judicial a la luz de la transformación digital. Porque si no, básicamente estamos en esto. O sea, una parte de total primitivismo. Tenemos sociedades tribales primitivas en las cuales, bueno, usamos computadoras, pero seguimos siendo mentalmente tribales. Básicamente, entonces, muchísimas gracias por el tiempo que me dan, este breve tiempo que me dan para iniciar el debate, la discusión. Creo que mi intención no es convencer a nadie de que deba ser de tal o cual manera, simplemente decir, esto existe, esto está allí, la tecnología existe es para el humano, para apoyarse, para resolver problemas, y el caso judicial es emblemático. Transformación digital y proceso judicial deben encontrarse en algún momento. Y en ese momento, que puede ser que estamos atravesando el COVID y es necesario el acceso a la justicia, nos invita a repasar y a repensar muchas de las instituciones procesales. No desaprovechemos esta oportunidad para poder, digamos, reformar el poder judicial, el proceso judicial con las nuevas tecnologías, pero no de una manera tribal, no como simple instrumento de seguir haciendo lo mismo e incurrir en eso que yo he llamado el gatopardismo digital. Queda entonces abierta la discusión, quedo pendiente de sus preguntas, que aquí tengo 2, 3, y bueno, muchísimas gracias y procedamos entonces.